En mayo del 2019, en el ámbito de las Naciones Unidas, el Panel Intergubernamental sobre Biodiversidad y Ecosistemas, conocido como IPBES, sacó su informe global. Fue la primera vez que existió un consenso científico total por parte de todas las naciones del mundo alrededor de los niveles de degradación que ya operan sobre la superficie de la Tierra y la superficie marina. En este sentido, la principal conclusión fue que el 75% de la superficie terrestre ya ha sido alcanzada por los impactos del modelo de producción y consumo del hombre. El 66% de los mares corrió la misma suerte y estamos bajo un riesgo cierto de extinción de al menos 1 millón de especies. Lo relevante de IPBES es que además listó las causas de haber llegado a esta situación, en la que calculan que dentro de menos de 30 años, es decir, antes del año 2050, los niveles de degradación van a operar sobre el 100% de la superficie terrestre. Estas causas son 5. La primera encuentra su lugar en el avance de la frontera agropecuaria, es decir, el cambio en el uso del suelo. El cambio de uso del suelo trae aparejado detrás de sí la forma en la que hemos decidido desarrollar nuestro modelo agrícola, ganadero y forestal para abastecernos sobre todo de alimentos. Y vamos a volver sobre este tema porque es bien relevante. En segundo lugar, encontramos como causa la explotación directa de organismos, es decir, la caza y la pesca de forma directa que nuestra especie ejerce sobre los demás animales. En tercer lugar, el cambio climático, que ya ha sido tratado en otro video. En cuarto lugar, la contaminación, la polución global, fruto de nuestras emisiones gaseosas, pero también de la generación de residuos sólidos que llegan sobre todo a los mares en forma de descarte. Y en quinto lugar, la expansión de especies exóticas invasoras, es decir, de especies que están empezando a diseminarse por territorios que no son los propios, generando alteraciones sustantivas en las dinámicas de esos lugares. Además de IPBES, tenemos varias otras organizaciones que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en seguir las tendencias, por ejemplo, en la evolución del tamaño de las poblaciones de vertebrados. Una fuente de información adicional muy valiosa para contrarrestar lo que dice IPBES es el informe Planeta Vivo. El informe Planeta Vivo sale cada 2 años a partir de un trabajo de investigación profundo que hace la Organización Mundial de Conservación, WWF, con la Organización Zoológica de Londres, en donde desde el año 1970 se sigue la evolución de la tendencia de casi 21.000 poblaciones de más de 4.300 especies de vertebrados. Lo que hace el índice Planeta Vivo es monitorear el tamaño de estas poblaciones y a partir de medir el tamaño de estas poblaciones a lo largo del tiempo, dimensionar, entre muchas otras cosas, el daño que estamos infligiendo sobre la biodiversidad. En este sentido, la última actualización del informe, que es del año 2020, nos arroja una cifra espeluznante. El tamaño de las poblaciones de vertebrados en este periodo de tiempo, estamos hablando entre los años 1970 y 2016, se redujo en términos globales casi un 70%. Y en nuestra región, en América Latina, en Abya Yala, esta reducción de tamaño de poblaciones de vertebrados ha sido del 94%. Es la región del planeta en donde se ha visto la peor tendencia de degradación en lo que ya a esta altura no se considera una extinción masiva, a pesar de que estemos hablando de la sexta, sino una aniquilación biológica. La primera aniquilación biológica por parte de una especie sobre todas las demás. A todos estos indicadores les llamamos crisis ecológica.
¿Qué quiere decir esto? Que no solamente estamos vivenciando un tiempo histórico en donde las condiciones atmosféricas se están transformando radicalmente fruto del aumento de la temperatura global, sino que en simultáneo está operando un proceso de aniquilación biológica, también llamado sexta extinción masiva de especies, que está generando además las condiciones de riesgo para nuestra propia especie. Las condiciones de la vida sobre la Tierra ya se han transformado radicalmente y de no generar cambios drásticos en la forma en la que nos organizamos social y económicamente con este modelo de producción y consumo del que hablaremos en otro video, podemos esperar condiciones de inhabitabilidad no solamente para ese millón de especies en riesgo de extinción, sino para la propia nuestra. Y esto tiene causas perfectamente estudiadas. Sobre todo el avance de la frontera agropecuaria, sustantivo para la planificación de políticas públicas en nuestro país y cómo está asociado esto al perfil productivo agroexportador que hemos sabido instalar como lógica dominante en nuestra matriz económica. Dicho esto, pensar que la crisis climática o la crisis ecológica son cuestiones que se pueden atender solamente desde una agenda ambiental es una equivocación profunda y que no podemos permitirnos. Estamos viviendo en una crisis sistémica. Si no construimos soluciones sistémicas que vean más allá de atender la coyuntura de una agenda, muy probablemente vayamos a generar las condiciones de degradación para que otras agendas se vean afectadas. Voy a dar un ejemplo. Si estamos pensando en generación renovable para reemplazar nuestra matriz fósil hacia energías limpias, tenemos que pensar qué sucedería, por ejemplo, si se extendieran por todo el país megarepresas hidroeléctricas. ¿Cómo afecta la biodiversidad? ¿Cuáles son las superficies que se van a ver impactadas solamente si miramos el atender la generación de energía de cero emisiones? ¿Cómo impacta la energía nuclear ante un accidente sobre el territorio en donde se emplaza? ¿Puede pensar en desarrollarse tecnología para la generación de energía limpia sin considerar las condiciones ecológicas, por ejemplo, de cuerpos de agua que ya no van a tener las mismas condiciones que venían teniendo a lo largo de la historia para atrás? Es imprescindible mirar al nuevo contexto no como un cisne negro que llegó como accidente, sino como la nueva normalidad. La crisis climática y la crisis ecológica son la arena sobre la cual construir política pública mirando las tendencias hacia adelante. De allí que una de las tecnologías más baratas y más disponibles para atender a las dos agendas, la crisis ecológica y la crisis climática, sea la de la regeneración de la biodiversidad y los ecosistemas. Y no con cualquier forestación. Es imperioso generar las condiciones para que los bosques nativos puedan florecer. Y puedan florecer no en términos literales, sino en términos de reconstruir y regenerar el entramado de vida que los ecosistemas y los ambientes naturales le traen a la lógica sistémica. Por eso vamos a ver en otro video cuáles podrían ser los tintes productivos que nuestro país encare en vistas a transicionar lo más justamente posible esta época de colapso.